no se predica de Cristo, sus sanas palabras, su doctrina, eso no es más que una secta o una religión o un club, quizás un club social en donde la pasan bien, saliendo se van a la carne asada o lo que sea. Pero si no está Cristo presente, aunque diga fuera iglesia cristiana, no es una iglesia cristiana. Aunque diga fuera sana doctrina, porque ese es, como dije hace 2 domingos, hay quienes lo han tomado ya como un cliché y una manera de promoverse, porque dijeron, esta es una fórmula que funciona. Si nos ponemos el rótulo de sana doctrina o iglesia bíblica, vamos a atraer a personas quienes pues buscan eso. Pero quienes buscan la sana doctrina van a sentarse como los de Berea y van a discernir a ver si la doctrina realmente es bíblica o no. Así que si dice iglesia bíblica, pero no se habla de la Biblia, sino nada más las aventuras de la pastora, y que cómo era cuando era joven, y que cuántas almas ganó para Cristo, y que cómo era basquetbolista, y que cómo era bailarina, y que cómo era quién sabe qué, y dices tú, no, pues aquí Cristo no está, ni la palabra. Entonces quien discierne va a decir, bye, ahí los veo, y continuará con su búsqueda. Pero el punto aquí es de que el judaísmo sin Cristo no era más que eso, más que una religión. Ellos habían ya aceptado a Cristo como el Mesías, se habían arrepentido de sus pecados y por la fe habían creído en Jesús. ¿Y qué había ocurrido? Pues lo que ocurre con toda persona quien se convierte de a de veras, porque hay de conversiones a conversiones, ¿no? Hay quienes se convierten porque llegan pues quizás un poco problemados, llegan endeudados, llegan en crisis y dicen, ¿sabes qué? Necesito algo que me ayude a salir de este problema, y se encuentra por ahí algún cristiano y le dice, mira, vente a mi iglesia y todos tus problemas se van a resolver. Ok, sí, vamos. ¿Y qué tengo que hacer? No, pues mira, repite esta oración. Ok, Señor Jesús, sí. O sea, buscando la solución a su problema, repite la oración. ¿Y qué ocurre? ¿Ahora qué tengo que hacer? No, pues ahora pues quítate esa ropa y ponte una más acá, ¿no? Más cristianoide, ¿no? Ok, va, se la pone. ¿Y ahora qué tengo que hacer? No, pues no fumes, no tomes, no vayas a bailes, no escuches música mundana, no hagas esto. Ok, y la persona buscando, ¿no? Solución a su problema. ¿Qué pasa? Que empieza a enfrentar, número uno, que su problema quizás no se soluciona, y número dos, oposición de parte de la familia. ¿Cómo vas a dejar la religión de la familia, la tradición de tu abuela que nos llevaba, etcétera, ¿no? Y empieza, no, tú has negado la fe, te vamos a desheredar, ya te fuiste con los panderetas, aleluyas, los hijos de Martín Lutero, y no. ¿Y qué empieza? A haber problemas, a haber conflictos a causa de la fe. Eso exactamente era lo que los hebreos, cristianos hebreos, estaban experimentando. Estaban experimentando pues la crisis familiar de haber abandonado la religión de sus padres. Estos padecimientos que ellos estaban viviendo a causa de Cristo les afectaban a tal grado que estaban ya de plano considerando volver al judaísmo. O sea, les afectaban no solo en la familia, en su economía, porque la economía judía, no solo en estos tiempos, sino en aquellos tiempos, era una economía que se apoyaban entre ellos, la comunidad judía. Ellos consumían los productos de quienes eran judíos y todo esto, pero cuando uno se apartaba, apostataba, según ellos, pues dejaban de consumir sus productos, dejaban de apoyarle, y esa persona padecía bastante, por un lado con los judíos, por otro lado con los gentiles, quienes perseguían también a los cristianos, les quitaban sus propiedades, sufrían de verdad, a tal grado que decían, ¿sabes qué? ¿Y si me regreso al judaísmo? Cosa que muchos enfrentan y dicen, ¿y si me regreso a la religión de mis padres? Para evitar problemas, ¿no? Para no tener esta crisis y para llevar la fiesta en paz, mejor me vuelvo como ellos. Y empiezan las excusas. No, es que yo me enfermé y ninguno de los hermanos vino, pero estos sí, entonces estos son los buenos. Y empieza ese tipo de crisis. Bueno, los cristianos hebreos estaban enfrentando esta clase de problema, considerando ya volver al judaísmo y a sus ritos. Y esto fue lo que originó la carta. Mostrarles que Cristo era superior que cualquier rito, que cualquier religión, que la religión judía, que Cristo era superior y lo sigue siendo, o más bien que el judaísmo con todos sus ritos eran la sombra de Cristo, de lo que había de venir, que ya vino para ellos, que fue Cristo. Y ese es el tema clave de Hebreos. Vamos a leer el prólogo en capítulo 1 de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Allí vemos el prólogo, la introducción de la carta. Recuerda, la base de la serie es capítulo 6, pero te estoy dando un contexto acerca de la carta sobre la que estamos basando esta serie, el capítulo 6. Ahí te he dado quién
fue quien escribió la carta, el Espíritu Santo. ¿Quiénes eran los destinatarios, los cristianos hebreos? ¿Cuál era su situación? La situación de los cristianos hebreos en ese tiempo y lo que originó esta carta, que fue la crisis, el peligro de que ellos abandonaran el cristianismo para volver a los ritos. Y el prólogo de Hebreos en el capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Y ahí está lo que te acabo de decir. Él les está diciendo, el autor a los hebreos, inspirado por el Espíritu Santo: Dios habló. Todo lo que ustedes conocen de la escritura, en los salmos, en los profetas, todo eso no quedó anulado. Dios habló de esta forma, pero eso fue en otro tiempo. Estamos en otro tiempo, es lo que dice el autor del versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es lo que les está diciendo. Estamos en los postreros días, y esta palabra no era algo nueva para ellos, era algo que ya conocían. La escritura hablaba de los postreros días. El profeta Amós, el profeta Oseas hablaban acerca de los últimos días. El profeta Joel, vemos esto. Bueno, él les está diciendo, los postreros días han llegado. Y los postreros días no son los días en los que comemos muchos postres, ¿verdad? Sino que son los últimos días, los últimos tiempos. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, por Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que el tema de Hebreos, cuando tú veas la carta a los Hebreos, puedes decir, el tema de Hebreos es este: Cristo. Así de simple. Ay, yo pensé que había más. No, eso es Cristo. Es más, toda la Biblia entera, de tapa a tapa, habla de Cristo. Y el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, no es la excepción. El tema es Cristo. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a los rituales. Los rituales son sombra de Cristo. Ese es el tema. Él les está diciendo, ¿cómo van a volver a los rituales si ustedes ya tienen a Cristo? ¿Cómo van a volver a la sombra? Van a abrazar la sombra si ya tienen a Cristo. Se trata de Jesús, porque separados de Él nada podemos hacer. Él lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Él dijo en Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. Él es el verbo encarnado. El verbo es la palabra logos. Cuando leemos en Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esa palabra verbo es la palabra logos. Es lo que les está diciendo. Dios habló, logos, en otro tiempo por los profetas. Habló de muchas maneras, por medio de visiones, por medio de muchas cosas. Pero hoy el logos, la palabra de Dios, se encarnó, habitó entre nosotros, vimos su gloria, dio su vida, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Es lo que ustedes tienen ya, pueden disfrutar. ¿Cómo van a volver? Son sus palabras, las palabras de Cristo, palabras de vida eterna. Cuando los apóstoles estaban ahí titubeando ante una dura palabra, el Señor les dijo, ¿que ustedes qué? ¿También se quieren ir o qué? ¿Les parece muy dura la palabra? ¿Les parece muy duro el mensaje? Jesús no les decía, ¿y si les cambio el mensaje para hacerlos sentir bien y que se queden? No, les dijo, yo no voy a cambiar el mensaje porque yo tengo una obra por hacer, tengo una misión que cumplir. Mi comida es que se haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Así que el mensaje no va a cambiar. ¿Ustedes qué? ¿Le entran al mensaje o se van junto con todos los demás? ¿Y qué dijo Pedro? A nombre de todos los apóstoles, todos los discípulos, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y eso es lo que todavía no entendían algunos de los cristianos hebreos. El capítulo 6, vamos allá al capítulo 6, ahora sí. Eso fue solo un poquito de introducción, y de eso va esta primera enseñanza. Es introducción a lo que vamos a empezar a ver. Espero que te haya quedado claro el contexto sobre el cual está este capítulo 6, el contexto de la carta. El capítulo 6 tiene una frase y dice como por tanto, ¿verdad? O sea, es como que hubo una pausa, ¿verdad? Y va a retomar el autor de la carta a los hebreos. Dice, por tanto ¿qué? Bueno, esto es un repaso del capítulo 1 al capítulo 6. Todo lo que comenzó a hablar ahí a partir del prólogo, del 1 hasta ese por tanto, es lo que te voy a dar ahorita, un pequeño análisis. En el capítulo 1, del versículo 5 al capítulo 2, versículo 18, el autor de la carta a los hebreos está hablando acerca de que Cristo, el tema de la carta, es superior
a los ángeles. Para los hebreos los ángeles eran algo especial. Ellos tenían toda una doctrina desarrollada acerca de la angelología. Hay una materia también que trata acerca de qué onda con los ángeles, y es todo otro tema. Pero ellos entendían bien, a lo mejor hasta se les había pasado un poquito la mano y ya habían llegado al lado supersticioso de decir, no, todos tenemos un ángel de la guarda que está a nuestro lado y no sé qué. Pero la Biblia sí habla de ángeles, pero lo que está diciendo el autor de la carta a los hebreos es: Cristo es superior a los ángeles. Así que ya no necesitas, angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ¿verdad? No necesitas, porque tienes a Cristo, y Cristo es superior a los ángeles. No es que mi angelito y los angelitos, no, tranquilo, angelito, tranquilo. Tienes a Cristo, y Cristo es suficiente, superior a los ángeles. Después en el capítulo 3, desde el 1 hasta el capítulo 4, va a hablar acerca de Moisés, que Cristo es superior a Moisés. Esto es algo sumamente relevante para los hebreos. ¿Por qué? Porque Moisés es un personaje estelar para ellos. Moisés es el libertador, Moisés es, bueno, el héroe, ¿no? Aunque ciertamente vemos que fue un hombre a quien Dios usó, y no estamos de ninguna manera minimizándolo o hablando mal de él, para nada, pero sí creemos lo que el autor de la carta a los hebreos está transmitiendo, y es que Cristo es superior a Moisés. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, así como la serpiente en el desierto fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todos vean y crean. ¿Qué significa eso? Que la obra de Moisés apuntaba a Cristo. Por eso te digo que toda la Biblia de tapa a tapa apunta a Cristo. Está el protoevangelio en Génesis. ¿Qué es eso? Bueno, ¿con qué se come? Ahí te va. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. Entonces Dios les habla y les dice, hey, ¿qué onda? ¿Dónde andan? No, pues es que tuvimos miedo, nos escondimos porque nos dimos cuenta que andábamos sin ropa. ¿Y quién les dijo? ¿No? Entonces empieza todo este diálogo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Los vistió con pieles de animales. Ellos se taparon con hojas, que representan la religión, las obras del hombre, pero Dios los tapó con pieles de animales. Y para que esa piel llegara a ser piel, el animal tuvo que ser sacrificado. Un animal inocente tuvo que ser sacrificado, y entonces la sangre se derramó, y pues ellos pudieron disfrutar de esos vestidos que fueron provistos por Dios. No los buscaron ellos, fue Dios quien se los dio, fue Dios quien ofreció el sacrificio. Eso es el protoevangelio. Ahí ya está Cristo en Génesis. Un animal inocente derramando su sangre para cubrir la desnudez, la vergüenza, el pecado del hombre. Y así va toda la Biblia. Lo mismo con Moisés, es lo que está diciendo el apóstol o el autor de la carta a los hebreos en los capítulos 3 al 4. Cristo es superior a Moisés. Sí, es lo máximo, es un héroe, es la neta del planeta, como dicen, pero Cristo es superior, es más grande. Todo lo que hizo Moisés fue sombra de Cristo. Y a partir de ahí, del capítulo 4, comienza a hablarles de Cristo como sumo sacerdote. El sumo sacerdote era prácticamente de quien dependía el perdón de pecados para el pueblo de Israel. Allí entraba el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo con unas campanitas allí abajo para que escucharan que iba todavía avanzando, porque nadie podía entrar más que él. Si el sumo sacerdote andaba en pecado, caía muerto y adiós. No pudo haber perdón hasta el otro año. Así que era muy importante el sumo sacerdote para ellos. No podría cualquiera decir, oigan, pues aquí vi que están solicitando sumo sacerdote, voy a meter mi aplicación, ¿verdad? O alguien no dijo, ¿sabes qué? Yo 2020 voy a soñar en grande, voy a ser sumo sacerdote, ¿qué tal? Voy con todo no, tenías que provenir de cierta tribu, de cierto linaje, no cualquiera podía ser. Y así que el sumo sacerdote era un personaje sumamente relevante, importante en cuanto a lo que a expiación y perdón se refiere. Y el autor de la carta a los hebreos les dice, ¿qué creen? Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué tal? Les está hablando de Cristo como sumo sacerdote, pero antes de profundizar, hace una pausa. Y antes de profundizar específicamente en el tema del sumo sacerdote Melquisedec, o un sumo sacerdote llamado Melquisedec, no voy a ahondar en esto porque si no se nos va a ir todo el tiempo. Si usted quiere estudiar más al respecto, nada más anote el nombre y ahí en su Biblia busque el tema de Melquisedec. El punto aquí es que Melquisedec apuntaba a Cristo. Es más, algunos teólogos piensan que Melquisedec era Cristo, una teofanía, pero eso es otro tema. Así que antes de profundizar en este tema, que sí es algo espeso, sí es algo profundo, el autor de la carta a los hebreos piensa en su audiencia y dice,
no, si les doy este bistec, se van a atragantar. O sea, si les hablo acerca de Melquisedec y cómo Melquisedec pues apuntaba a Cristo y cómo todo este sacerdocio, porque Melquisedec dice la palabra que no había registro de su descendencia, no sabían de dónde venía, quiénes eran sus padres, así que pues ahí había una conexión y todo este asunto. Dijo, no, ¿sabes qué? Si les empiezo a enseñar todo esto, estos se van a desmayar, se les van a fundir ahí arriba algo y se van a atragantar con un steak tan grande, ¿no? Así que piensa y se da cuenta de que la audiencia no está preparada para recibir esa doctrina que ya es más avanzada. Dice el capítulo 5, versículo 11, si me acompañas ahí, Hebreos 5, 11. Y espero que no se me esté atragantando, además es la introducción. Dice Hebreos 5, 11. Acerca de esto, o sea, todo lo que está del 1 al 5, acerca de esto tenemos mucho que decir. Hay mucho que decir. Y si le rascamos a la palabra, vamos a encontrar más y más y más y más. Es inacabable el tema de la palabra de Dios. Nunca vamos a terminar de profundizar. Dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Ahora mismo yo estoy batallando para no confundirlo, porque puedo irme por partes que a mí me apasionan, porque conoce uno doctrinas y cosas, pero dice uno, pues no quiero confundir. Entonces es difícil de explicarlo de manera fácil. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué tal? Esa es la condición de la audiencia. No está preparada para recibir esto mucho que hay que hablar, algo difícil de explicar, y no está preparada. ¿Por qué? Porque se han hecho tardos para oír. Muchos cristianos hebreos, quienes estaban en esa condición de, si mejor me regreso al judaísmo y le estoy pasando mal, era a causa de que habían caído en un letargo espiritual, ¿se entiende? Se habían estancado espiritualmente, estaban ahí como que atorados. Esa palabra tardos para oír, o esa frase tardos para oír, la palabra tardos viene de la palabra griega notros y significa lento, significa perezoso, significa indolente. ¿Se entiende lo que es indolente? Ahí se va, no, pues échale, al fin que es para la honra, es algo indolente. También la palabra tardos, esta palabra griega notros, es la palabra torpe. Alguien quien no sabe lo que está haciendo, así como cuando uno entra a un nuevo curso, ¿verdad? Dices, no sé ni para dónde voy, ¿no? O entras a una nueva escuela y llegas y no sabes ni para dónde darle, ni dónde estoy, ¿no? No sabes, porque eres torpe, desconoces. Y ahorita en la mañana fuimos a desayunar y alguien, quien iba conmigo, no voy a decir quién, se metió al baño equivocado, porque no leyó el cartel. O sea, eso es una torpeza, ¿no? Porque le abro y tú sabes, ¿no? Entonces pues no está padre, es una torpeza, es notros precisamente, es por lento, por perezoso, por no leer, por no darte cuenta. Y la siguiente palabra es para oír, es esa palabra akoe en griego, y se refiere al sentido del oído, akoe. Pero en este caso no es que les fallara el sentido del oído. O sea, estos cristianos hebreos que estaban en esta condición pues, que si me regreso, que si no me regreso, no es que no pudieran oír, de hecho oían muy bien, tenían bien, perfectamente afinado el oído. Cuando yo llegué a este país, pues no hablaba el idioma perfectamente, no lo dominaba, y me decían, oye, ¿y tú entiendes el inglés? Y yo les decía, no, pero lo oigo re bien. O sea, lo oía bien, pero no lo entendía. Esa es la situación. Y eso es a lo que se refiere. No se refiere a que el sentido del oído les fallara, sino que habían sido indolentes con todo lo que habían oído, con todo lo que habían recibido. Habían sido flojos, perezosos, no habían profundizado, no se habían interesado, pensaron que era suficiente con sentarse, ok, bye, vámonos. Pero en vez de profundizar y decir, ¿qué dijo eso de Melquisedec? A ver, lo apuntas, lo estudias, lo lees. Hechos, estamos en el libro de los Hechos los domingos en la reunión general. Bueno, vamos a entrar al capítulo 12, porque del 11 sigue el 12, ¿verdad? Y eso pues no hace falta ser erudito para saberlo. Ok, entonces me leo el capítulo 12, ya sé más o menos de qué va a tratar, y cuando escucho la enseñanza digo, eso ya lo había oído, o eso ya lo había investigado, y eso es algo bueno. Pero estos cristianos hebreos habían sido lentos, habían sido perezosos, dijeron, no, pues a ver qué nos hablan. No, pues amén, gloria a Dios, estuvo bonito y ya es todo. Eso es un letargo espiritual, eso es ser perezoso, eso es ser indolente, porque nadie puede decir que no tiene recursos a la mano para profundizar. Ellos podrían haber tenido esta excusa,
¿Sabes qué? Pues no tenemos los rollos a la mano, pero nosotros tenemos la Biblia en todas las versiones en nuestros dispositivos, tenemos acceso a comentarios bíblicos. Es más, si usted me dice, oye, mándame un comentario bíblico, un diccionario bíblico, te lo mando gratis, así, sin problema. Pero ellos no tenían eso y estaban aletargados, habían sido indolentes con todo lo que habían oído hasta ese momento. Y la verdad es de que esa es la condición de muchos creyentes hoy en día. Hablamos acerca de los abusos y de que no, que hay falsos profetas, que predican falsas doctrinas. Sí, sí los hay. Y siempre los ha habido, No, es que en estos tiempos, uno siempre piensa como que estos tiempos son los peores, pero siempre ha habido falsos profetas, siempre ha habido inmoralidad, siempre ha habido, uno tiene como que esa arrogancia de decir, no, mis tiempos son los peores. No, siempre ha habido tiempos malos, siempre ha habido falsos profetas. El asunto es de que hay quienes siguen a los falsos profetas, es lo que dice la palabra. La profecía fue, muchos seguirán sus disoluciones, muchos irán tras ellos, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y eso incluye las de los falsos maestros y las de la audiencia. Concupiscencias, yo quiero esto, yo necesito esto, yo quiero ir, yo quiero cambios en todo mi alrededor, que mi entorno cambie, que mi economía cambie, que mi familia cambie, pero menos yo. ¿Y eso qué se necesita? No, pues fe, un milagro, magia, lo piensan algunos así, ¿no? Eso es concupiscencia, es desear algo. Bueno, para eso están los falsos maestros. Ahí está. ¿Quieres eso? Pues ahí que te jueguen, que te hagan juego y que te engañen y que te falseen. El asunto es de que todo eso se da, ¿por qué? A causa de eso, a causa de quienes se conforman nada más con ir a la iglesia un día a la semana, y eso, si bien nos va, y sentarse nomás así, entra por un oído, sale por el otro, sin discernir, sin cotejar con la palabra lo que se está diciendo, como los cristianos en Berea. Hay otros quienes van un poco más allá y se conforman con asistir a la iglesia que te digo, la que tenga el rótulo de iglesia bíblica, no, esta es la de los reformadores, esta es la de no sé cuál, ya está, aquí estoy en el lugar correcto, pero no hace ninguna diferencia su vida estar ahí o estar con los mormones, da igual, porque su vida sigue siendo la misma, da exactamente lo mismo. El estar en el lugar apropiado no te garantiza que vas a madurar espiritualmente, porque no es suficiente con oír. Jesús dijo, todo aquel quien oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca, vinieron los vientos, soplaron con ímpetu y su casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundado sobre la roca. Pero por otro lado está el lento, el perezoso, el tardo, y el término en el griego para esa palabra, el necio, es medio fuerte. Está aquel quien pues fundó sobre la arena nada más, por encimita. Yo me voy por encimita, nada más voy y ¿me ven? Ahora no me ven. Ya oí, ¿de qué trató? No sé, pero estuvo re bonito y ya cumplimos. Es más, qué bueno que sea más temprano porque tengo muchas cosas que hacer el domingo. Oye, pero tal hermano te quiere invitar a comer, a convivir. No me importa, hermano, yo tengo mucho que lavar, tengo mucho que planchar, tengo que ir al súper, qué sé yo, ¿no? Bueno, ese tipo de personas son quienes nomás por encimita, sobre la arena, pero luego vienen los vientos, soplan con ímpetu y la casa se cae. Y es cuando viene, no, pues es que Dios no me cuida, no, es que los hermanos, quién sabe qué, es que, ¿por qué? Porque te la pasaste ahí, en la superficie nada más, ahí indolentemente con lo que tiene que ver con la palabra. Hay personas quienes tienen 20 años yendo a la iglesia, 30 años, no voy a preguntar cuántos años tiene usted yendo a alguna iglesia cristiana, porque hay quienes tienen 20 años asistiendo a la iglesia. Hay otros quienes se criaron, nos criamos, dijo el otro, en la iglesia cristiana. Nacieron, como dicen, en cuna cristiana. Se criaron en el evangelio. Y con todo lo que han oído, aunque, mira, era falsa doctrina, si quieres, no estaba muy clara, pero algo de la palabra escuchaste. En 20 años yo creo que ya es bastante, ¿no? En 30 años yo creo que ya es bastante. Bueno, con todo eso ya podrías estar al frente de una clase exponiendo lo que sabes, ¿no crees? O sea, de plano. Y es lo que dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros. O sea, ya ustedes oyeron lo suficiente como para ser maestros. En tu trabajo, si haces un trabajo mecánico, te enseñan los pasos y primero si llegas medio atarantado, medio perdido, pero te aprendes los pasos y esos mismos pasos ya se los puedes enseñar a otro atarantado que llegó, ¿verdad? Igual que no. Llega y mira, así es así, así, así. Pero ¿y qué más? Mira, no sé cómo, pero eso es lo que sé y con eso te va a salir la chamba. Por ahí le damos, ¿no? Bueno, es lo mismo. Ustedes ya con lo que saben deberían de ser maestros. Y fíjate lo que dice después de tanto tiempo.
Y ese tanto tiempo, ponle el tiempo que tengas de convertido, porque quizás tú dices, es que tengo nomás 3 semanas de convertido. Así mira, hace 3 semanas me convertí. Si en 3 semanas has oído la palabra y ya oíste el evangelio, ya tienes algo que enseñar. Y ya eres capaz de enfrentar con eso cualquier vicisitud. Muéstramelo en la Biblia. Claro que sí, con mucho gusto. Lo vemos con los cristianos de Tesalónica. Cuando se armó todo ese alboroto y vimos ahí a Jasón, que se acababa de convertir y ya estaba en el bote por Cristo. ¿Y se rajó? No se rajó, no se echó para atrás. Así que no es el tiempo lo que importa. Todos somos llamados a ir. Y eso implica ¿qué? Movimiento. Eso implica acciones. Hace unas semanas tuvimos una comida con servidores de la iglesia y me dio mucho gusto, no nada más la comida porque tenía hambre, me dio mucho gusto ver ese lugar lleno. Está el pastor Julio Márquez con nosotros y me dijo, mira cuántos servidores. Y nos gozábamos por eso, porque decíamos casi toda la congregación está aquí. Y eso es algo bueno, porque Dios nos llama para ser sus siervos. Así que es la condición natural de un creyente verdadero que esté sirviendo, ya sea en la iglesia, pero de entrada que esté sirviendo en ir y hacer discípulos, como dice Mateo 28. Y ese ir y hacer discípulos implica ¿qué? No es entregar una tarjetita, por favor, eso no es hacer la gran comisión. No es que ya les mandé la invitación por mensaje de texto, por WhatsApp, o ya le entregué un volante con la dirección. Eso es hacer una invitación, pero eso no es la gran comisión. Hacer la gran comisión es ir y hacer discípulos. Y eso implica ¿qué? Enseñar. Así que todos tenemos un llamado a enseñar la palabra de Dios. Si tú tienes familia, tienes una esposa, tu llamado es a enseñarle a tu esposa la palabra de Dios. Si tienes hijos, es enseñarle la palabra de Dios. No, es que yo no sé, pues póngase las pilas. Es que yo nomás fui hasta 2º grado, pues aquí no dice que tienes que tener un master's degree. Dice, cualquiera quien es hijo de Dios ha sido hecho ministro de reconciliación. Si te acabas de convertir, ya tienes algo que enseñar, como lo hizo la samaritana también. La samaritana tan pronto tuvo ese diálogo con Jesús, en el que Jesús le dijo, mira, si tú bebes del agua que yo te doy, de tu interior van a fluir ríos de agua viva. Y le dijo todo lo que había hecho. Le dijo, oye, llama a tu marido. No, no tengo marido, bien has dicho. Y le dijo toda su vida. Entonces ahí fue donde ella entendió que ante ella estaba el Mesías. Siguiente escena, la samaritana está en su pueblo hablándoles del Mesías. No fue a ningún curso, no fue a ninguna capacitación, no fue, aunque no dudamos que después se preparó, ¿verdad? Conoció más a Cristo, pero con lo que tenía ya lo estaba transmitiendo a otros. El problema es de que hay muchos quienes son tardos, lentos, perezosos, indolentes y se quieren quedar toda la vida sentados. Aquí yo soy público nada más. Quieren que otros enseñen a sus hijos. Imposible. Es más, es ir en contra del mismo sentido común. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a sus hijos 1 hora el domingo, porque por cierto el viernes no tenemos clase para niños de 4 a 7 años o de 4 en adelante. Ahí los caminadores tienen ahí una área de cuidado, los bebés también, pero no hay una clase como tal. Así que ¿cómo vamos a competir nosotros solamente en cuestión de tiempo para enseñarles la palabra con usted, quien lo tiene todo el resto de las horas de la semana? O sea, pero hay quienes así piensan y exigen, ¿no? Que le enseñen a mi hijo. No, enséñele usted. Nosotros le enseñamos 1 hora, pero después tome usted lo que nosotros les enseñamos. Los maestros lo comparten en los grupos de WhatsApp. Les enseñamos esto, esto y esto. ¿Para qué? ¿Para darle un reporte de que están haciendo su trabajo? No, es para darle material a usted, para que usted lo siga desarrollando con sus hijos durante la semana. De manera que no haya excusa cuando llegan a la clase. Oye, ¿te aprendiste el versículo? ¿Cuál versículo? No, ahí el responsable no es el muchacho, es el papá. Si no puede decir amén, diga ouch o algo. Pero bueno, hay muchos quienes quieren que les resuelvan sus problemas, su vida. Oye, mira, tengo ese problema. ¿Ya abriste la Biblia y le preguntaste a Dios? No, pues para eso está usted, ¿no? No, pues yo leo la palabra y estudio, pero es su responsabilidad también ver lo que está en la palabra. Y si usted dice, ¿sabes qué? Ya la vi, pero no entiendo y sigo sin entender, bueno, ahí es en donde entra uno. Nosotros no le resolvemos la vida así de fácil a todo el mundo, ni siquiera tenemos la capacidad de resolver la nuestra a veces, ¿no? Pero la respuesta está ahí en la palabra. Los indolentes ponen excusas como, yo es que no entiendo, yo no soy muy bueno para leer, o solo acabé la primaria. Ponen excusas y quieren que toda la vida se les esté repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hay quienes han encontrado
en iglesias de sana doctrina, como que una excusa para quedarse ahí y no avanzar. Y nosotros no queremos caer en eso, porque hay quienes se la pasan todo el tiempo hablando de los falsos profetas, los falsos maestros, que el orden mundial, que los demonios, que los dinosaurios, que los ovnis, y eso, tío, está interesante, ¿no? O sea, está bien como para un sábado en la tarde, así, relajarte y poner un documental o algo así, pero eso no nos hace crecer espiritualmente, eso no nos confronta con esto que yo acabo de hacer ahorita. Acabo de hacer una exhortación, ahora sí que sin haberlo planeado, porque la palabra nos dirigió hacia eso. Eso no nos exhorta, no nos hace salir de la comodidad, y hay quienes se afianzan en eso. No, que ahora ¿quién es el anticristo? No, pues que ahora es Trump. No, pues que ahora es el de Rusia, no, que el de China, bueno, y ahí se la llevan, ¿no? Pero eso no les hace madurar. Y hay quienes quieren que les estén repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Continúa el versículo 12 en el que estamos. Dice: tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, pero no porque no lo hayan entendido, sino porque allí se sienten cómodos. No, sígueme repitiendo lo mismo, porque aquí me siento cómodo, como alguien quien se quiere quedar en el kinder toda la vida, ¿no? ¿Te imaginas? Un Chabelo espiritual ahí, ¿no? Ya todo grandote, todo peludo y ahí en shorts, y se sienta en la sillita, ¿no? A ver, enséñeme, pastor, enséñeme, por favor. Ahí entre los niños de 4 años, ese Chabelo va a ser el más sabio, ¿sí o no? ¿No te pasó que cuando estabas en la escuela estaba el típico niño que ya iba como 5 veces que repetía primer año? Y el grandote y todo, el más bully, ¿no? Era el más, y él estaba re feliz ahí. ¿Por qué? Porque él era el rey. Y hay muchos cristianos que en lo espiritual ahí se quieren quedar, en el enanismo espiritual, en la inmadurez, porque eso es lo que produce el estar repitiendo las mismas cosas, no porque sean menos importantes. Produce inmadurez. Dice: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de lechita y no de alimento sólido. Los bebés, aquí qué bueno que podemos, la palabra nos da este ejemplo porque es muy ilustrable para nosotros, ¿no? Aquí está lleno de bebés y seguimos creciendo con bebés. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno. Así que entendemos bien cómo está el asunto. A Mateito que está por allá no le vas a traer un T-bone steak, ¿para qué no? Ni a Elena, ¿no? ¿Sabes qué? Un T-bone, ¿no? Porque todavía no, apenas están con lechita y luego poco a poquito papillita y poco a poquito le van subiendo, ¿verdad?, la intensidad hasta que ya llega un punto en el que se puede llegar ahí a Saltgrass o a su steakhouse de preferencia o al buffet de preferencia y se sirve allí su bistezote y órale, con verduritas por un lado y se lo come bien, sin problema, pero para eso tiene que pasar por un proceso de madurez. Versículo 13: y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. No quiere decir que esté mal ser niño, está bien bonito, pero lo que está mal es ya cuando estás bien grandote y te portas como niño. Eso es lo que no está padre. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en las palabras de justicia o en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si a Mateito le seguimos dando papilla hasta que tenga 18 años y al otro día le damos un steak, va a pasar exactamente lo mismo, porque todavía no ha ido a ese proceso. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, es el uso. ¿Sabes qué? Ya aprendí esto, ok, lo aplico. No me salió, repítelo y lo aplico. Ok, ya salió esto, vámonos con lo que sigue. Avanzas. La palabra clave aquí es la palabra madurez, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Esa es la palabra clave. Es la palabra teleios. Significa algo que ha llegado a su fin, algo que está completado, algo que es perfecto. Ayer me siento así como super handyman porque armé un banquito. Le puse sus patas y le puse los tornillos y yo no soy muy dado a ese tipo de cosas, pero cuando lo terminé dije: esto ya está teleios, está completo. Ya vino alguien, se sentó y se rompió. No es cierto. No, sí aguantado hasta ahorita, ¿no? Es algo teleios, algo que ya se completó, algo que ya está listo para desarrollar una función, para cumplir con su función. El nuevo creyente siempre pregunta cosas como estas: pastor, ¿es malo hacer esto? ¿Es malo ir aquí? ¿Es malo ir allá? ¿Es malo comer esto? ¿Es malo no comer esto? Eso es algo natural en un nuevo creyente, completamente natural.
Con paciencia lo que se hace es que se le responde. Oh, mira baby, mira bebé, siéntate aquí, mira. No es malo o sí es malo por esto, porque la palabra dice eso. No porque yo te lo prohíba, mira, la palabra dice esto, considera. Con paciencia se le enseña al baby, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que pueda desarrollar el discernimiento. Y llega un punto en el que ya no pregunta. Ya no pregunta, ¿esto es bueno o malo? Ya la misma persona, el mismo baby ya creció, ya es niño, un poquito más grande, y ya sabe, eso está bien, eso no está bien. No hay por qué preguntar a cada rato, pastor, ¿puedo comer esto? Pastor, esto. No, ya avanzaste, ya te diste cuenta de que el reino de Dios no es comida ni bebida, etcétera, ¿no? El problema es cuando ya tienen 10 años escuchando, 10 años escuchando y escuchando y escuchando, y todavía no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Se lo tienes que mostrar y decirle, mira, bro, esto que estás haciendo no está bien. Y es cuando empieza con no, te quieres enseñorear de mi vida, ¿y qué tiene de malo? Y todos lo hacen, y quién sabe qué, se está atragantando el bebé, porque todavía no, está ejercitado, tiene 10 años. Lo estás mostrando claro con la palabra, mira, es por tu bien, niño, bebé, cómete las verduritas, baby, mira qué bonito, ya hace su berrincha, ¿no? Se atraganta. Bueno, es lo que estaba pasando. Madurez es estar ejercitado en el bien y el mal para elegir lo mejor. Eso es madurez. Bebé es lo bueno, lo malo, pero madurez es lo bueno, lo malo ya quedó resuelto. Ahora vámonos por lo mejor. ¿Se entiende? Eso es madurez espiritual. De hecho, el tema de Hebreos, ¿cuál es? Cristo es mejor que los ángeles, que Moisés, que los sumos sacerdotes. Eso es madurez. Por ejemplo, hablando esto de la comida, ¿es bueno comer esto? ¿Es malo comer esto otro? Un inmaduro tiene prejuicios, tiene cosas, no es capaz de ver la esencia del asunto, se centra en lo superficial, la comida, la bebida. Un inmaduro tendría estos prejuicios, pero otro inmaduro diría, no es malo. Pero el maduro diría, yendo más allá, que el reino de Dios no es comida ni bebida. Es lo que dice Romanos 14:17. Pero diría, ok, el reino de Dios no es comida ni bebida, pero si le es ocasión de caer a este baby, me abstengo para no hacerlo tropezar. Eso es pasar de lo bueno y lo malo a lo mejor. Es lo que dice la palabra. La palabra dice que nosotros nos ha sido mostrado un camino más excelente. Eso está en 1 Corintios. ¿Cuál es ese camino más excelente? El amor, la ley del amor. Nosotros no andamos por la ley de lo bueno, lo malo, sino por la ley del amor, que es lo mejor. Un inmaduro se enfoca en los dones espirituales. No, que si, a ver, y aquí hablan en lenguas, y que si no hablan en lenguas, y que si se cae la gente, y que si la profecía por allá, y que si interpreta quién, y cómo está el asunto. Bro, acabas de llegar. O sea, ni vienes al discipulado y quieres venir a darnos un curso aquí de neumatología. O sea, tranquilo. Un inmaduro se enfoca en lo vistoso de los dones espirituales, pero el maduro se enfoca en lo mejor, el camino más excelente, que es el amor. Es ser celoso y preferir los dones mejores. Dice ahora sí el capítulo 6, versículo 1, porque esto ha sido solamente las dos primeras palabras del texto base, que es por tanto, y fue toda la introducción. Dice ahora sí el capítulo 6, versículo 1. Por tanto, ahora sí, eso ya está respondido en 45 minutos. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Como dije, no es que los fundamentos, eso es un rudimento, es un fundamento, una base sobre la cual se edifica. No es que sea malo, no estamos diciendo eso, son necesarios. Pero no puede quedarse una construcción con los puros fundamentos, no se puede. Y luego más fundamentos y te vas para allá, pero nunca edificas encima. Ese es de lo que está hablando. En esta serie vamos a ver esos fundamentos, esos rudimentos en las próximas 6 enseñanzas. La pregunta es, ¿cuáles son? Porque esta es la introducción, te los voy a dar así nada más de manera general. Según nuestros textos base, estos fundamentos, estos rudimentos que vamos a ver después uno a uno, son: número 1, el arrepentimiento; número 2, la fe en Dios; número 3, el bautismo; número 4, la imposición de manos; número 5, la resurrección de los muertos; y número 6, el juicio eterno. Entonces, piensa un poquito en ellos. Lo voy a repetir un poquito más despacio. Arrepentimiento, fe en Dios, bautismo, imposición de manos,
resurrección de muertos, juicio eterno. Esos fundamentos que te acabo de decir 2 veces están ahí en cualquier religión. En cualquier religión están estos elementos. Cualquier religión que tú pienses te va a hablar de arrepentimiento, te va a hablar de fe en Dios, cual sea ese Dios, te va a hablar de bautismos. Por cierto, los cristianos no somos los únicos que nos bautizamos. Hay otras religiones que también se bautizan y es algo elemental para ellos. Es el ritual de iniciación para entrar a alguna religión. Imposición de manos, resurrección de muertos. Las religiones creen en la resurrección de los muertos, creen que van a ser resucitados, creen que va a haber un juicio eterno. O sea, de alguna u otra forma, ahí está la esencia de este tipo de fundamentos en cualquier religión. Todas estas eran doctrinas que coincidían con el judaísmo. Acuérdate, ¿quiénes son los destinatarios de esta carta? ¿Quiénes son a quienes les estaban sido dadas estas palabras? Eran doctrinas que coinciden con el cristianismo y con el judaísmo. O sea, no hay diferencia. Creemos en lo mismo. Tanto judíos como cristianos pensamos en eso. Pero si en todo eso no está Cristo, como dije, todo eso es inútil. Si hay arrepentimiento, si hay, ¿qué fue el otro? Fe en Dios, si hay bautismo, si hay imposición de manos, si hay resurrección de muertos, si hay juicio eterno, pero no está Cristo, todo eso es inútil. No sirve para nada. Los perezosos quieren quedarse nomás ahí, en lo superficial. Dicen, pues mira, no nos vamos a detener en lo que nos divide, sino en lo que nos une. Ecumenismo. Ahí tienes. No, nos podemos juntar musulmanes con judíos, con cristianos, de todo, y alabamos al mismo Dios. Ahí tienes a un falso profeta en el peor de los casos, a un inmaduro en el mejor de los casos, que dice, sí, amén. Qué bueno que este cantante nos está uniendo a los de todas las religiones para que alabemos al Señor y saltemos y lloremos y escuchemos su bonita música. Ese es lo que el inmaduro pues ve como algo bueno. ¿Por qué? Porque se queda solo en lo superficial de la religión. Un inmaduro y un mundano se parecen mucho. Por eso a veces es difícil discernir. Tal persona es cristiana, dices tú, no sé. O sea, por eso nosotros admitimos como miembro a alguien de quien no podemos decir, no, sí es. Y aún así a veces uno le puede fallar, pero si de plano dices, no, o sea, no, mira, yo no podría pararme en un centro comercial lleno de gente y decir, todos, este es cristiano de verdad, es creyente de verdad, este sí es. No podría, o sea, a lo mejor no, porque no se le ve la zanca al pollo, ¿verdad? No se ve. Buscan lo que les une, a otras religiones para no ofender. Eso es un inmaduro. Por eso te digo, no sabes si eso no es, porque fácilmente se adaptan, fácilmente se camuflan entre quienes son de otras religiones. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, terminan apartándose de la iglesia, apartándose de Cristo y están en riesgo de caer en apostasía. Para ellos, para los hebreos y para nosotros, el peligro de quedarse con las bases nada más y nunca edificar es un peligro muy grande. Si los hebreos no se ponían las pilas, como decimos, si no se activaban, si no empezaban a edificar y a poner cartas en el asunto ante esta exhortación, era muy probable que terminaran negando su fe en Cristo. Era muy probable que se volvieran a las tradiciones judías. Por eso, en la sección del capítulo 5, versículo 11, ahí en tu Biblia, versión Reina Valera, debe de decir advertencia contra la apostasía, en donde les dice, porque debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de leche, porque el que está experimentado en todo esto, es ya alcanzado la madurez, teleios, todo esto, en el título dice, peligro contra la apostasía o advertencia contra la apostasía. Y a lo mejor viene a tu mente algún hermanito a quien tú veías en primera fila, alabando a Dios, a lo mejor hasta predicaba, a lo mejor era alguien a quien tú admirabas espiritualmente, y de pronto lo dejaste de ver, lo volviste a ver y te lo encontraste por ahí en algún supermercado. No, esos cristianos y quién sabe qué, yo por eso ya no voy a ninguna iglesia. Es más, ya mejor me volvía ya con Bergoglio y ya mejor no sé qué. O de plano, ¿sabes qué? Yo mejor me hice ateo. Yo he conocido personas así. Yo, como te digo, me crié en la iglesia desde niño y pues muchos de mis compañeritos niños que crecimos ahí en la iglesia, después me los llego a encontrar o los ve uno en Facebook y andan en cualquier cosa. Dices tú, ¿cómo es posible si me enseñaba la Biblia a mí?
O maestros míos de escuela dominical cuando yo era pequeño, ahora los ves y ya van como en el quinto matrimonio, le dicen la samaritana. Dices tú, ¿qué onda con este bro? Así de plano. A lo mejor te lo preguntas, bueno, ¿cómo ocurre esto? ¿O por qué? ¿O cómo? Bueno, por eso, porque seguramente nunca avanzaron hacia la madurez, seguramente se quedaron allí. Y en esta serie vamos a ver claramente estos fundamentos que yo te dije así ahorita, la lista, pero desde una perspectiva cristocéntrica, o sea, con Cristo presente. ¿Cómo se ve el arrepentimiento con Cristo presente? ¿Cómo se ve cada uno de estos elementos con Cristo presente? Algo que las religiones no tienen. Y así vamos a poder recibir esta exhortación para que dejemos los rudimentos. Ya están allí los rudimentos. La exhortación para quienes tienen ya esos fundamentos es muy clara, y ahí lo vemos en el versículo 1. Dice, vamos adelante a la perfección. Y yo no voy a hacer la pregunta porque sería una pregunta tonta, es obvio que estás acá porque quieres ir adelante a la perfección. Por eso anunciamos previamente de qué iba a tratar la serie, porque el mismo título nos dice, pues sí, ya avancemos, o sea, ya 2020, pues ya, el 2019 quedó atrás, ya no, que aquel hermanito me hizo esto, aquello, que el falso profeta, que no sé qué. Ok, ¿tu vida espiritual? ¿Estás avanzando? No, bueno, ¿estás dispuesto a avanzar? Va, aquí te vamos a dar estos rudimentos, es lo que pretendemos. Porque mira, todo aquello que deja de crecer, empieza a morir, ¿sí o no? Ahorita viene tiempo de frío y tienes que, si eres de los que aman las plantas y todo, las cubres, ¿verdad? Para que no se echen a perder y todo. Si eres más descuidadito, así como yo, pues sí lo dejas y no, pues ya se murió la matita, ¿no? Pues pobrecita, ¿no? Deja de crecer y muere. Perfección no significa, hermanos, ausencia de errores, y eso quiero que quede muy claro, porque no se trata de un fariseísmo religioso y decir, no, aquí es la iglesia de los perfectos, aquí nomás entran los perfectos. No se trata de eso. Perfección no es ausencia de errores. Sabemos que la vamos a regar. Eso es, ¿por qué? Porque somos humanos. El Señor Jesús eligió a 12. Pregunta, ¿fueron perfectos? O sea, ¿jamás cometieron errores? No, muy lejos de eso. Y vemos, la escritura no se los oculta. La escritura nos muestra que en ocasiones se peleaban por quién iba a ser el mayor, que en ocasiones andaban de sectarios ahí, no, que esos andan echando fuera demonios en tu nombre y no andan con nosotros, y qué onda. Vemos sus defectos. ¿Por qué? Porque eran humanos. En la misma Biblia vemos a Moisés pues matando a un egipcio, ¿no? Vemos a David adulterando, y no estoy diciendo que puedes matar y puedes adulterar, pero el Señor nos muestra nuestra vulnerabilidad humana. O sea, perfección, leer perfección aquí de manera literal sería necio, sería contradecir la palabra. No es lo que la palabra quiere decir. No está diciendo que vamos a vivir sin errores. Esta palabra perfección es lo que vimos anteriormente ahí en este texto. Vamos adelante a la perfección. Es teleios, es algo acabado, algo completo. Y tú dices, ¿y cómo es eso? Mira, no va a llegar. O sea, no te hagas falsas ilusiones que la perfección no la vamos a alcanzar en esta vida. La perfección la vamos a alcanzar cuando dejemos esta vida. Pero mientras que dejamos esta vida, ya sea que dejemos de vivir o que el Señor venga, tenemos que ir avanzando hacia la perfección. Es un proceso que nunca termina. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es nuestra vida. No podemos decir, no, mira, pues 2020, para diciembre del 2020 yo ya tengo que estar listo. No es lo que pretendemos transmitirte en esta serie, ni es lo que el texto pretende transmitirnos. Porque Pablo mismo dijo, yo mismo, y nadie le llegamos al apóstol Pablo, no pretendo, no le juego ahí como que sí, como que ya llegué, ni me las doy de que ya lo he alcanzado, ni que ya sea perfecto. No pretendo, Pablo dice, y ahí junto nosotros con él. No pretendemos que ya lo hemos alcanzado, pero sí podemos cantar al unísono con Pablo y decir, pero, dice, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Y ese proceso dura toda la vida, que va a concluir cuando muramos o cuando Cristo venga. Y terminamos con Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4:13. Después de haber hablado acerca de
los ministerios, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí está el proceso de perfección. De eso se trata la iglesia, ¿eh? Ay, no, es que ahora no me hicieron sentir bonito. Es que ahora no oraron por mí. Ay, es que ahora no hubo esto. No. La pregunta es, ¿saliste de aquí edificado, exhortado? ¿Recibiste una palabra que te dejó allí? ¿Sí? Bueno, ahí te lo dejo, ahí te dejo el bistec, tú pártelo, ¿verdad? O cocínalo, o que alguien más te lo mastique, y si estás viejito luego ya, ¿no? Pero ahí está, ese es el asunto. Y ese es el ministerio de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y después dice, hasta que todos lleguemos, Efesios 4:13, a la unidad de la fe. Y es lo que pretendemos con esta serie, que haya una unidad en la fe, uniformidad en cuanto a arrepentimiento con Cristo, en cuanto a bautismo con Cristo, en cuanto a todos esos temas. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la misión, esa es la visión. Porque hay quienes lo ven desde un ámbito empresarial, ¿no? No es que tú tienes que tener una visión y una misión. ¿Y cuál es la visión y la misión de Casa de Oración Houston? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Querías más? Así o más. Esa es la visión. Eso es la expectativa, de hecho, que Dios tiene de nosotros, que lleguemos a ser como Cristo. No se puede, es verdad, no se puede en esta carne a plenitud, así lo llegaremos cuando estemos con Él, pero mientras tanto estaremos en el proceso. ¿Usted quiere avanzar hacia ese proceso? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en esta serie nosotros creemos, tenemos la fe que tú nos vas a hablar, que tú nos vas a transformar, que tú vas a traer a nuestra vida claridad de tantas cosas. No queremos quedarnos ahí en el kinder, queremos avanzar, Señor, y ser esos creyentes santos que tú esperas que seamos. No perfectos, pero santos, apartados de aquello que te ofende, y sin duda que a ti te ofende la indolencia, sin duda que a ti te ofende la pereza, la mediocridad espiritual. No queremos ser como aquellos inconstantes que son llevados por doquier, de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por toda emoción, son llevados para aquí y para allá. Es una vergüenza, Señor, que tengamos 4, 5 años, 6 años asistiendo a alguna iglesia y que todavía nos tengan que andar picando las costillas para congregarnos, para leer la palabra, para orar, para ayunar. Pero, Señor, este año queremos que sea diferente en mi vida, que sea diferente, Señor, que pueda avanzar y entrar a este proceso de transformación y de santificación, porque sabemos que tú quieres usarnos y no vas a usar a inmaduros, a indolentes ni a flojos. Gracias, Señor, por este privilegio, y gracias por tu ejemplo, Cristo, que mostraste cuán importante es hacer tu voluntad con pasión, con diligencia, con el gozo puesto delante de Él, sin escatimar cualquier tipo de sacrificio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, nos vemos a las 11:30. Que Dios les bendiga.